Bueno, nuestra siguiente conferencia del día de hoy es con Diana Gudelo. Diana es magíster en artes plásticas y visuales y diseñadora industrial de profesión. Es diseñadora industrial y especialista en diseño de mobiliario y, como lo dije, magíster en artes plásticas y visuales. Es docente de la universidad desde el 2015, donde ha encontrado su vocación combinada con la exploración artística e investigativa enfocada hacia el espacio doméstico, por medio de diferentes técnicas que han hecho parte de su recorrido en artes visuales como la pintura al óleo, el tejido, el collage digital y el arte 3D. Diana, bienvenida a este espacio. Hola Miguel, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y poder socializar lo que hemos hecho desde la universidad y desde el semillero. Muy bien, Diana, muy expectantes de tu conferencia. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Como ya Miguel mencionó, yo soy docente de Uniremington de la Facultad de Diseño y soy la coordinadora del semillero de experiencias. Este es un semillero que se enfoca en la investigación-creación, ¿cierto? Nosotros desarrollamos proyectos enfocados en experiencias, pero en la temática doméstica, o sea, experiencias alrededor del hogar. Hoy les voy a compartir un proyecto en el que estuvimos trabajando durante este año y es un proyecto que tiene la colaboración de una colega y docente que vive en Suecia. Ella trabaja en la Universidad de Linnaeus y con ella hemos estado trabajando en proyectos conjuntos porque descubrimos que después de mucho tiempo el enfoque de las dos o el interés iba muy hacia el espacio doméstico, ¿cierto? Hacia conceptos como el bienestar, la domesticidad, el confort, y eso nos llevó a trabajar juntas. Ella participa también del semillero, digamos como asesora, y nos comparte también experiencias y conversaciones, pero ella vino a la ciudad de Medellín en mayo de este año y con este proyecto de las mantas como umbrales que conectan el hogar, lo que hicimos fue voltear la mirada hacia esos objetos textiles con los que nosotros interactuamos dentro del espacio doméstico y la importancia que tienen esos objetos para nosotros en lo cotidiano de nuestras vidas. También desde el diseño, cómo esos objetos muchas veces materializan nuestra identidad, nuestras costumbres desde lo regional, ¿cierto? Desde el territorio, y qué análisis se puede hacer también de esa parte visual de lo que las mantas constituyen pues en nuestras vidas. Primero arrancamos hablando un poquito de la parte como de las cobijas, luego definimos el término de mantas para asociarlos a todos esos objetos textiles que tienen que ver en el ámbito doméstico. Entonces, ahí hablábamos también de las sábanas, de las toallas, de las cobijas, obviamente, el mismo vestido, ¿cierto? Los textiles con los que nosotros cubrimos el cuerpo también funcionan como mantas. Y todas esas mantas sirven para mostrar, ocultar, proteger, abrigar y tienen muchas funciones que fue en lo que decidimos enfocarnos para trabajar. Aquí quiero compartir esta definición o esta reflexión de Thompson que dice que puede ser que no haya objeto más íntimo que una manta. Nos envuelve y acaricia, brinda seguridad y protección. Las mantas en nuestra piel y cabello están manchadas con los accidentes y contratiempos de nuestras vidas, de nuestros cuerpos. A partir, digamos, de esta reflexión empezamos a pensar en que no solamente era interesante explorar las mantas que nosotros ya tenemos, digamos que con las integrantes del semillero fuimos recogiendo historias alrededor de esas mantas y de esos objetos textiles que hacen parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra relación dentro del hogar. Y pues digamos que ellas hicieron también su aporte a esa manta, pero quisimos hacer una manta colectiva. Entonces planteamos un proyecto de construcción de una manta colectiva basándonos durante el proceso de investigación en otras mantas que se han hecho en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Hay una manta en Madagascar donde se recopilaron historias de diferentes personas y eso muestra también, digamos, una cantidad de aspectos del ser humano, de la relación con las personas, de lo político, de lo geográfico, en diferentes regiones,
tomamos también como ejemplo la Gran Manta Nacional, que fue una manta hecha en Bogotá, ¿cierto? En el departamento de Cundinamarca, por una entidad llamada Mujeres Confiar, donde también generaron una cantidad de relatos y de historias y los visualizaron a través de la creación de una manta. Entonces, nosotros decidimos desde el semillero y en colaboración también con los estudiantes y el proceso pedagógico que hace Juliana, mi colega en Suecia, construir una manta colectiva. Planteamos unos talleres, ¿cierto? Un taller de 3 sesiones con una entidad que se llama el Exploratorio. El Exploratorio hace parte del Parque Explora, aquí en Medellín, y con él planteamos un taller. Acá está la parte metodológica, entonces les voy a contar un poquito cómo fue todo ese proceso. El taller se enfocó en 3 sesiones donde queríamos abordar en cada una de esas sesiones un poquito el tema desde 3 miradas. Entonces, en la primera sesión hablamos del pasado, en la segunda sesión hablamos del presente y en la tercera sesión hablamos del futuro. ¿Cómo empezaron estos talleres? Primero Juliana y yo fuimos y compramos telas de diferentes colores, con diferentes texturas, generamos una paleta de color eh, según lo que queríamos mostrar y según también la identidad visual que se le había dado al evento y a los talleres desde el Departamento de Comunicaciones del Exploratorio. Conseguimos unos pedazos de tela y los partimos en unos retazos aproximadamente de 20 por 20, algunos eran cuadrados, otros eran de 20 centímetros por 30 rectangulares, de manera que pudiéramos tener diferentes tamaños para que las personas involucradas en el taller, las participantes, escogieran cómo representar ahí su historia. Entonces, lo primero que hicimos fue reunirnos en el exploratorio del Parque Explora para la primera sesión. Eso fue una convocatoria pública que se hizo y coincidencialmente terminaron llegando mujeres, ¿cierto? No contamos con la participación de los hombres a pesar de que era un espacio abierto, pero vimos que de pronto el interés en la temática como que llamaba más la atención a participantes mujeres, entonces fue un taller, digamos, como enfocado luego hacia el feminismo, sin que esa fuera la intención, dejamos un poquito como que el azar también tuviera ahí protagonismo en la manera en la que se iba dando el encuentro. Y en ese taller, en el exploratorio, entonces las personas eligieron retazos de tela con los que se sintieran identificados y lo que hicimos primero fue hacer un ejercicio de sentir, ¿cierto? Por medio del tacto, tocar esas telas, esos materiales que teníamos ahí a disposición. Dispusimos una cantidad de materiales para diferentes técnicas en una mesa. Enseguida les muestro un poquito de fotos acerca pues, de ese proceso. Pero lo primero que hicimos para enfocarnos en la temática del pasado fue proponerles a las participantes que camináramos hacia atrás, ¿cierto? Como un ejercicio no solo metafórico, sino también, digamos, físico, ¿cierto? Caminamos hacia atrás en una terraza que había en ese espacio y la idea de caminar hacia atrás era empezar a recordar. Entonces caminamos hacia atrás para recordar historias que estuvieran enfocadas en el hogar, historias que recordáramos sin discriminar en ellas, ¿cierto? Podían ser historias tristes, historias felices, historias divertidas, muy desde lo anecdótico y fue, digamos, algo en lo que les pedimos que no pensaran mucho, sino como la primera historia que se les viniera a la mente, ¿cierto? Porque también eso tiene, eh, digamos, importancia frente a lo que se recuerda, ¿cierto? Que elegimos recordar y que no. Entonces, luego de ese ejercicio de caminar hacia atrás, lo que hicimos fue empezar a buscar maneras por medio de diferentes técnicas de contar esa historia que habíamos recordado referente al hogar. Entonces voy a contarles un poquito pues cómo fue ese proceso. Esta es la imagen que desarrolló el exploratorio del evento. Entonces pues tratamos como de que el resultado final de la manta tuviera una paleta de color eh, semejante a lo que estamos viendo acá. Ahí a la izquierda está mi colega y amiga Juliana, que hemos ido pues desde la universidad, estudiamos juntas diseño industrial aquí en Medellín. Como les digo, ahora ya vive en Suecia, pero hemos seguido trabajando juntas en diferentes proyectos y pues espero que lo sigamos haciendo. Entonces, la primera sesión, acá vamos a mirar algunas fotos,
Lo que hicimos fue entonces, como les contaba ahorita, disponer una cantidad de materiales en una mesa grande que tenía ese espacio, era un auditorio que nos facilitaron en el exploratorio. Llevamos diferentes tipos de textiles, llevamos hilos, llevamos lanas, tijeras, marcadores, bueno, todo lo que están viendo ahí, pinturas, de manera que los integrantes tuvieran diferentes maneras de explorar cómo contar esa historia en los retazos de tela. Entonces fue un ejercicio donde se vinculó la creatividad, de manera que ellos pudieran elegir técnicas con las que se sintieran más cómodas o explorar. Algo muy bonito y que no queda, digamos, ahí en el registro fotográfico son las conversaciones, a pesar de que nosotras hicimos grabación pues de audio y Juliana tiene esas grabaciones porque eso pues también, digamos, es muy importante para hacer el seguimiento del proceso. Esas conversaciones fueron fundamentales en las 3 sesiones, ¿cierto? Porque ahí se tejieron también otro tipo de historias, de relaciones entre las personas que por azar llegaron, pues, y llegamos a ese espacio y nos juntamos porque eran personas, digamos, desconocidas, como les digo, eso fue una convocatoria pública, entonces fue conocer personas nuevas, empezar a interactuar con ellas y conocer un poco acerca de sus historias y bueno, cada una buscó pues como esa manera de representarla. Acá están estas fotos donde hicimos ese primer ejercicio de caminar hacia atrás. Ese ejercicio lo hicimos en parejas, de manera que las personas cuando estuvieran caminando hacia atrás cerraran también los ojos con el objetivo de recordar, ¿cierto? Que fuera simplemente un espacio para recordar y elegir esa historia que luego querían contar y que hiciera parte de la manta. Entonces, con la ayuda de una persona que estuviera pendiente pues de que no se fuera a caer o a golpear la persona que estaba caminando hacia atrás y con los ojos cerrados, también luego se compartió en un momento esas historias entre esas parejas que estaban trabajando, ¿cierto? Como empezándose a conocer esos participantes, socializando un poquito esa parte de la historia y digamos que ahí pues el encuentro ya se empezó a volver como un poquito más íntimo y ya las personas se dejaron de ver tanto como extrañas y empezaron a interactuar un poco más. Aquí, entonces, ya luego cuando entramos, después de caminar hacia atrás, eligieron los materiales con los que querían trabajar. Por ejemplo, si alguna sabía bordar y otra no y quería aprender, entonces se le enseñó a bordar. Si alguna quería tejer, se le enseñó a tejer. O sea, hubo un trabajo ahí colaborativo muy interesante y yo pienso que esos talleres son maneras en las que el diseño pues realmente toca a las personas, ¿cierto? Porque no se espera como que haya un producto finalizado para usar ese producto, sino que es también todo ese camino que se recorre en la construcción de ese producto, todas las historias que también se dan alrededor de contar historias, eh, lo que hacen pues que el proyecto tenga una validez y un sentido pues muy bonito y muy importante. Entonces, cada una de las sesiones duró 2 horas. Aquí están también fotos, registro fotográfico de las personas a medida que iban creando sus retazos en la manta. Como les digo, era libre, íbamos conversando a medida que iban trabajando, compartimos también un refrigerio porque digamos que la temática estaba muy enfocada también hacia la cocina, entonces luego vamos a ver que esa manta la utilizamos en las sesiones siguientes para hacer un picnic. Aquí hay otras fotos de las personas trabajando mientras conversábamos. Bueno, y se pasaron, digamos, esas 2 horas del primer encuentro. Algunas terminaron su aporte a la manta o terminaron de intervenir el retazo con el que estaban trabajando. Otras se lo llevaron para terminarlo en la casa porque la segunda sesión era al otro día. Esta primera sesión fue un viernes de 5 a 7 de la noche y la siguiente sesión fue al sábado siguiente en la mañana. Entonces, digamos que la idea era tener ya esa contribución a la manta lista o terminarla pues durante esa noche para poderla tener en la siguiente sesión. Entonces, esto fue, digamos, como lo que hicimos durante ese primer encuentro. Ya luego, para la segunda sesión, el lugar lo discutimos en la primera, ¿cierto? No teníamos todavía definido dónde iba a ser el lugar. Quisimos también que fuera un ejercicio colaborativo donde las integrantes y las participantes mmm, aportaran ideas
de posibles lugares en los que nos podíamos reunir. Como el segundo momento era trabajar ya el presente, empezamos a hablar mucho como sobre la vida y la muerte, ¿cierto? A partir de las historias que se empezaron a contar durante la primera sesión, vimos que ese asunto, digamos, como de lo existencial y esa pregunta por la muerte estaba también ahí, digamos, como presente. Entonces, finalmente decidimos hacer la segunda sesión en un cementerio acá en Medellín que se llama el Cementerio Campos de Paz. No fue fácil, les cuento que hubo integrantes que no quisieron, digamos, ir porque se sentían muy raras, pues porque la idea era hacer un picnic, como todo esto giraba pues también alrededor de la comida y el compartir. Entonces la manta como manta para un picnic, algunas personas no se sintieron muy cómodas, pero aún así hicieron el esfuerzo de ir. Entonces era tratar de cambiar ese significado que tenemos, digamos, en los cementerios. Resulta que ese cementerio Campos de Paz, casi que podríamos decir que es el parque más grande que tiene la ciudad de Medellín y es un cementerio. Es un lugar muy bonito, ¿cierto? Con muchos árboles, un parque, una zona verde supremamente grande, ¿cierto? Y es un cerro que se ve y está ahí pues como muy presente en la ciudad. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no ir a hacer, digamos, como un picnic allá al cementerio? Llegamos al lugar, nos establecimos, llevamos unas mantas y llevamos los retazos de tela que habíamos hecho el día anterior. Llevamos también, una de las participantes llevó unas flores, que son esas que aparecen en la foto de la izquierda abajo, con la intención de hacer como una especie de ofrenda, como por estar en ese lugar, entonces pues ponerle esas flores como alguna de las tumbas. Luego vimos que en el lugar donde estábamos sentadas había una tumba como muy abandonada, como si ya se hubieran olvidado pues de la persona que estaba ahí, entonces al final le dejamos esas flores. Luego lo que hicimos pues en el encuentro fue socializar ya más abiertamente esas historias. Obviamente lo que cada una quisiera compartir. Fue muy bonito porque de verdad las personas abrieron el corazón y no había, digamos, como pena o timidez o un rechazo hacia la actividad o hacia contar lo que estaba pasando en ese retazo de tela, sino que se dieron espacios de conversación muy bonitos donde las personas hablaron sobre el bullying o sobre el rechazo o sobre lo que significa mudarse de ciudad y tener que empezar una vida nueva prácticamente desde cero en medio de la soledad, de no tener personas cercas. Otras personas hablaron de amistades o de personas importantes que ya no están con ellos. Se dieron una cantidad pues de temas de conversación y bueno, y fue realmente muy emotivo, pues hubo risas, lágrimas, de todo. Y ya, digamos que había como más confianza y ya se conformó, digamos, más un equipo pues de trabajo. En total éramos como 12 mujeres. Listo. Y aquí hay algunos de los aportes que hicieron esas participantes a la manta con los diferentes materiales que dispusimos en esa primera sesión. También en ese segundo encuentro dimos la posibilidad de que si alguien quería intervenir el retazo de otra compañera o agregarle algo o sugerirle algo, también se dio un espacio de conversación ahí como frente a lo que estábamos viendo, a las técnicas que utilizaron, al porqué de los colores, en el caso de las que estaban tejidas, qué representaba ese tejido, por qué tejido y no pintado. Eh, entonces, en la exploración, en el análisis de estas formas, también se seguían dando diferentes conversaciones y eran, digamos, maneras pues como muy aptas de mostrar esas historias y el significado que tenía para ellas. Aquí vemos entonces otros de los aportes, hubo unos que eran planos, otras personas decidieron hacer los aportes un poco más tridimensionales. Entonces, por ejemplo, una de las participantes decidió hacer un sofá, habló de la importancia que tenía un sofá para ella en un momento determinado de su vida, entonces quiso representar esa historia del hogar a través de ese objeto, del sofá. Entonces, bueno, digamos que ahí está pues como el registro de algunos de los aportes que hicieron las participantes. Ellas
podían elegir un retazo, dos, tres, o sea, podían hacer los aportes que quisieran. La mayoría se enfocaron en entre uno y dos retazos. En este también, en el de la mitad, la que hizo este retazo es arquitecta y decidió también sacarlo, digamos, como de lo plano, de lo bidimensional y construir como una especie de techo, como una estructura envolvente y también, digamos que eso tiene pues ahí un significado desde la historia que ella quería contar y la manera en la que lo tejió, los colores que utilizó. El de la izquierda que dice volver fue el retraso de Juliana. Para ella también, digamos, viviendo en Suecia y estando lejos de la familia, significó mucho poder volver a este espacio y compartir con personas que eran en un comienzo desconocidas. Y ahí, digamos que ya en esa segunda sesión en el cementerio, como estábamos hablando un poco más del presente, empezamos a hacer esa relación con el espacio del cementerio, la vida, la muerte, eh, a preguntarnos como por lo efímero, por lo que ya no está, pero también por el porvenir. Hay un concepto que es muy importante dentro del trabajo, que es el buen vivir, el bienestar, esa pregunta por el buen vivir, que la abordamos ya en la tercera sesión. Aquí hay entonces otros de los retazos. Este, por ejemplo, de la derecha está escrito. Ella decidió escribir un mensaje para su tía, que había fallecido 2 meses antes de que hiciéramos el encuentro. Entonces ella le escribió: tía Lupi, guardo en mi cuerpo las huellas de tu abrazo. Cuando nos compartió ese retazo, pues fue un momento muy, como muy impactante y muy emotivo para ella porque estaba muy sensible, pues por el fallecimiento de su tía que había sido muy reciente. Entonces, yo creo que algo muy bonito de este encuentro fue esa posibilidad de generar empatía entre personas que aparentemente éramos desconocidas, cómo ponernos en el zapato del otro, ¿cierto? Cómo tratar de entender eh, sus situaciones de vida, sus experiencias, cómo darle importancia a esa historia que esa persona decidió compartir con nosotros y honrarla de alguna manera también, aprendiendo a escuchar. Nos dimos cuenta que muchas personas lo que necesitan es alguien que las escuche, ¿cierto? Alguien como que pueda escuchar esa historia que querían contar. Entonces, desde diferentes técnicas, pues elaboramos esos retazos para la manta y ya en la tercera sesión, que fue una semana después, durante esa semana se llevó la manta y se cosieron todos los pedazos. Entonces todos esos retazos de tela fueron cosidos, incluso en la segunda sesión las participantes decidieron en qué parte de la manta querían que fuera su tela, de manera que fuera pues como una creación colectiva, no solamente desde cada uno de los retazos, sino también desde la totalidad o desde la forma total de visualizar esa manta. Ya en ese tercer encuentro también hicimos un picnic, pusimos la manta en la mitad, volvimos a poner marcadores y materiales por si alguna quería hacer algún tipo de intervención. Conversamos un poquito acerca de ese resultado, de cómo la manta había quedado y compartimos otras historias de las que ya se venían hablando pues desde las sesiones anteriores y también de la manera en la que las participantes pues se habían sentido y se estaban sintiendo durante esos encuentros, lo que querían compartir acerca de la experiencia. Conversamos mucho en ese encuentro, como les digo, las conversaciones fueron fundamentales y yo creo que es un enfoque muy importante el que el diseño se centre ya no en teorizar o en buscar generalidades, ¿cierto? Explicaciones generales para un montón de experiencias y de cosas que pasan en el mundo y que le pasan a las personas, sino que es volver la mirada hacia esos microrelatos o hacia esas microhistorias y cómo una historia de una sola persona puede encontrar que muchas otras se identifiquen con ella, ¿cierto? Cómo a partir de la vivencia de una sola participante se pueden generar, digamos, como unas conexiones y tejer un montón de pensamientos alrededor de ese microrelato o eso que aparentemente parte simplemente del individuo, pero que toca realmente la vida de las demás personas. Entonces es como desde el diseño volver la mirada hacia esas particularidades que son también las que muestran nuestra identidad, nuestros modos de vida, nuestras motivaciones, nuestros sueños, nuestras preocupaciones
y que si el diseño tiene como fin aportar y mejorar la calidad de vida de las personas, no es solamente en términos físicos o materiales, sino también desde lo emocional, desde la posibilidad de crear talleres y crear estos encuentros donde las personas expresen y exterioricen una cantidad pues de aspectos que consideran importantes para sus vidas. Luego también compartimos un refrigerio. Este tercer encuentro, como la dinámica era un poquito que el encuentro fuera más al azar y no fuera tan planeado, lo que hicimos primero fue caminar como por el barrio donde se encuentra la Biblioteca Pública Piloto. El barrio se llama Carlos R. Restrepo. Caminamos por ahí media hora buscando un lugar donde sentarnos y finalmente llegamos a la plazoleta que está pues contigua a la Biblioteca Pública Piloto y decidimos pues establecernos ahí. Entonces, digamos que ya con la manta lista, ese espacio se dio más como para reflexión a partir de la pregunta por el buen vivir. Entonces, ahí le preguntamos a las participantes qué era para ellas el buen vivir. Inicialmente nos acostamos todas en la manta, digamos como mirando hacia el cielo, eh, a pensar por esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué significa el buen vivir y qué cosas debemos empezar a hacer y qué cosas debemos dejar de hacer para vivir bien o para sentir que podemos vivir mejor, ¿cierto? Desde lo que para cada persona signifique ese concepto. Entonces nos acostamos, hicimos esa reflexión y luego compartimos esa, digamos, esa respuesta a lo que para cada una significaba ese concepto o esa pregunta. Ahí pues se ven las conversaciones, ¿cierto? Todas súper concentradas escuchando lo que cada una tenía para decir. Fue un encuentro muy bonito, como les digo, era para público abierto y terminamos coincidencialmente solo mujeres. Mm, sería interesante, como la idea es replicar y generar más talleres, pues también contar con la presencia de hombres y mirar, digamos, diferentes historias y diferentes enfoques, pero así se dio este primer taller y estos primeros encuentros. Entonces, obviamente había temáticas que, que nos tocaban a todas o con las que nos sentíamos identificadas de alguna manera. Nosotras generamos pues el registro fotográfico y también quedaron todas esas conversaciones en audio con el fin de poderlas revisar luego y poder hacer otro tipo de creaciones con ellas. En este momento Juliana está en Suecia y ella ya realizó, digamos, como la segunda versión de este taller con personas allá en Suecia, entonces ya tenemos, digamos, otros retazos y otro material para la manta. Todavía no se han unido, ¿cierto? Porque todavía están en Suecia. La manta en este momento está acá en Medellín, está todavía en el exploratorio del Parque Explora porque ellos la expusieron en el mes de septiembre, ya digamos pues como en un evento que tenían ahí, entonces la manta hizo parte de esa exposición, todavía la tienen allá, pero la idea es continuar esta manta, ¿cierto? Es un ejercicio que nos aportó mucho desde entender el mundo, desde entender cómo se sienten las personas en este momento. Vimos como un común denominador un asunto como de soledad después de la pandemia, ¿cierto? Como muchas personas que se sienten solas después de la pandemia, entonces también valoraban mucho este tipo de encuentros y estos momentos porque era una invitación también a socializar alrededor de una temática definida, pero creo que tiene mucho potencial este proyecto y que es un proyecto muy bonito que pues inició, digamos, desde el semillero, las participantes del semillero también hicieron su aporte, incluso presentaron este proyecto en el encuentro de investigación, ahorita el 30 de septiembre aquí de Uniremington, ¿cierto? Las dos estudiantes que estaban vinculadas a ese proyecto, Kimberly y Ángela, y pues la idea es seguir replicando esos talleres. Kimberly, que es una estudiante de Uniremington de la Facultad de Diseño, de la carrera de Diseño Gráfico, ella vive en Bogotá y pues la idea es proponer un taller en Bogotá de forma presencial, que ella lo pueda liderar y que recojamos
más retazos y más aportes para esa manta. Entonces, bueno, aquí hay otras fotos, digamos, de ese momento, y así fue cuando unimos los retazos y quedaron ya dispuestos como cada una quisiera que se vieran dentro de la manta. La manta en este momento mide aproximadamente 1,5 metros, por ahí por 1 metro, una manta rectangular. Y la manta actualmente, esto fue ya, digamos, cuando la teníamos cosida a manera de despedida y de clausura de los talleres, en esa pregunta por el futuro. Entonces, ¿qué va a pasar con la manta? Empezamos a planear qué hacer con ella. Entonces, luego vino la exposición en el exploratorio, lo que les cuento que la manta es susceptible de ser intervenida. También es una especie de invitación a todas las personas que están acá conectadas, si quieren hacer su aporte, si quieren tomar un retazo de tela eh, y hacer un aporte y contar una historia que para ustedes sea importante alrededor del hogar. Ahí está la invitación, nos pueden enviar el retazo y lo podemos unir a la manta colectiva. La idea es que esta sea una manta de historias, que se siga tejiendo, que empezó en estos primeros encuentros, se continuó en Suecia, esperamos continuarla en el taller que se está planeando realizar en Bogotá. Y pues la idea es mover la manta y llevarla a muchas partes, sumar más voces, más historias, más relatos de personas que se quieran involucrar a esta creación colectiva. Eh, Casi que todas esas conversaciones están ahí manifestadas pues de manera visible en esos colores y en esas texturas y en la materialidad que cada participante decidió darle y ponerle. Entonces, eh, pues creamos una manta colectiva de historias y es una manta que seguirá tejiéndose. Está entonces, repito la invitación, no solamente para sumarse a este proyecto de la manta o a quien se le ocurra diga, "Ah, bueno, qué rico, yo quiero hacer mi aporte y quiero que haya un diseño mío, un retazo de tela intervenido por mí en esa manta". Me pueden escribir a diana.agudelo@uniremington.edu.co o al correo que tenemos del semillero, semilleroexperiencias@gmail.com. Si quieren conocer un poquito más sobre el proyecto o saber cómo podrían desarrollar ese retazo de tela, pues nos encantaría que más personas siguieran sumándose a esa manta y que empezáramos a crecer la manta, al que la pudiéramos llevar a diferentes partes. Ese es, digamos, como el sueño y lo que se tiene pensado. Ya cuando unamos los retazos que ya están hechos, pues esa manta va a ir creciendo y la idea es pues como que crezca mucho más. Aparte de invitarlos al proyecto de las mantas, también hago una invitación para los estudiantes que nos estén viendo en este momento, que tengan interés en la investigación y en la creación sobre experiencias alrededor del hogar. También se pueden contactar conmigo para que les dé más información y pues empiecen un proceso de investigación, creación, que es supremamente enriquecedor para el proceso de ustedes como estudiantes. Listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. Listo, Diana, muchas gracias por esta conferencia tan emocional, con una potencia en diseño, en narración y en significación tan fuerte. Sé que muchas personas, como lo han manifestado en el chat, ven mucho potencial y sienten mucha empatía con este trabajo. Voy a comenzar entonces con las preguntas. Eh, la primera pregunta sería, ¿por qué en el taller decidieron poner a las personas a caminar hacia atrás? Bueno, digamos que eso es una práctica que está haciendo Juliana. Les cuento un poquito más. Este proyecto también hace parte del proyecto de doctorado de Juliana y digamos que es, digamos, una técnica para recordar. Como quisimos enfocar esa sesión, esa primera sesión en el pasado, vimos que caminar hacia atrás, no solamente desde lo metafórico, sino desde lo físico,
hace que también el proceso de pensamiento sea diferente, ¿cierto? Siempre estamos acostumbrados a ir hacia adelante, entonces al principio hay cierta incomodidad y esa incomodidad también nos pareció importante para recoger o que las personas expresaran esa historia. Entonces, caminar hacia atrás es volver al pasado, ¿cierto? Es recordar. Es un ejercicio desde lo físico, pero que tiene como objetivo básicamente ir al recuerdo, como para extraer de ahí elementos importantes. Y así se sigue haciendo, es parte, digamos, como de la metodología establecida para esos talleres y esos encuentros de la manta y creo que ha funcionado bien porque las personas entran también como en un estado perceptivo que las va conectando un poquito más con lo que va a pasar en el taller y con el proyecto. Muy bien, Diana. Siguiente pregunta. Como estudiantes de diseño gráfico, más que emprender y ganar dinero con nuestro trabajo, ¿cómo podemos aportar desde nuestra profesión al tejido social? Bueno, pues yo creo que ese debe ser un enfoque muy importante de los diseñadores, ¿cierto? O sea, que no sean productos y que lo que nosotros creamos no sea simplemente enfocado hacia producir algo con un impacto meramente estético, ¿cierto? Em, el diseño pretende mejorar la calidad de vida de las personas y pretende volver el mundo un poquito más bello. Entonces esa parte estética es importante, pero yo creo que también el diseño y el diseñador debe ser un comunicador que le preste atención a una cantidad de necesidades que no están resueltas, ¿cierto? Mucha parte del diseño se enfoca como en desarrollar productos para un 10, un 15% de la población que todo lo tiene y hay un 90, un 85% de la población que tiene una cantidad de necesidades no resueltas. Y las necesidades no solamente son en términos físicos, también hay muchas necesidades emocionales en las que el diseño puede participar y eso crea tejido social. Nosotros lo que hicimos ahí en esos encuentros fue juntar personas que no se conocían, que no tenían ninguna relación aparente que luego al conversar nos dimos cuenta que a pesar de que cada uno tiene una experiencia distinta y una historia de vida distinta, nos conectan un montón de cosas y muchas veces no se piensa en eso o no se lleva la mirada hacia esas microhistorias de las que hablaba ahorita. Entonces yo pienso que esa parte del tejido social desde el diseño debe ser un enfoque, debe ser digamos como una pregunta que el diseñador se debe hacer y que trascendamos un poquito lo meramente visual o estético y tratemos de darle un poco más de sentido y de aportar a ese buen vivir, a ese bienestar de las personas a partir de lo que hacemos. Me parece que es una mirada fundamental que es necesario hacer porque pues también vemos que después de la pandemia hay una cantidad de digamos, como de problemas y de ausencias y enfermedades mentales y una cantidad de cosas que en espacios como estos de socialización, de conversación y de encuentro se pueden también pues trabajar y las personas sienten un alivio de alguna manera. Muy bien. ¿De dónde vino la idea de trabajar con mantas? Bueno, esa es una pregunta que han hecho mucho y que incluso hay gente que se ríe, pero a quién se le ocurre trabajar con las cobijas, como les decían al principio? Digamos que desde la tesis de mi maestría me enfoco mucho en el espacio doméstico y empecé a indagar como en ese tema de los textiles y de las cobijas. Hay un arquitecto que fue un arquitecto alemán muy famoso en el siglo XIX que se llamó Gottfried Semper y él le prestaba especial atención a los materiales textiles porque él decía que todo lo textil constituía la envolvente del hogar, ¿cierto? El hogar visto, digamos, en un sentido como primitivo, es esa reunión de las personas alrededor del fuego, ¿cierto? La hoguera, de ahí sale la palabra hogar, ¿cierto? Lo que nos da calor y lo que nos reúne y nos sostiene. Y él hablaba, digamos, de esas cobijas o de esos textiles como lo que nos envuelve. Entonces, la manta es lo que nos protege, lo que nos aísla, lo que nos calienta, lo que nos abriga. Tiene una cantidad de significados para el ser humano enfocados, pues, digamos, en ese ambiente doméstico
Entonces, a partir de todo lo que la manta significa y de todos, digamos, como esos referentes y esos asuntos que están vinculados también al tema del espacio, que es pues como el tema que más me interesa a mí desde lo profesional, y sobre todo el espacio doméstico, pues vimos que en la casa, dentro de la casa, hay una cantidad de objetos textiles, ¿cierto? Las servilletas, los trapos de cocina, las toallas, hasta, digamos, las trapeadoras, o sea, todos esos objetos que tienen un origen textil, nos empezaron a interesar y creímos que podíamos conectarlos y que como hacen parte de todas las actividades de la casa, había mucho por contar por medio de las telas. Muy bien, y tenemos dos comentarios que queremos resaltar. Muy interesante la posibilidad de contar historias y partes de nuestra historia a través de pequeñas creaciones de arte. Y el otro comentario es, me encanta todo el tema del tejido social. Como estudiante de Uni Remington he tenido esa valiosa experiencia en este momento en mi pasantía social de la mano de la profe Joana. Y de verdad es una de las experiencias más lindas como estudiante y futura profesional. Por lo que vemos, Diana, Ujú. el tejido social, el diseño social y toda esta proyección hacia la innovación social resuena mucho tanto en las personas que están viendo en la transmisión como en la comunidad académica que estamos construyendo. ¿Tú qué piensas? Pues me encanta escuchar esos comentarios, me encanta que se le dé importancia a esa parte de las historias, de lo social, de cómo es eh, importante ver que si el enfoque del diseño ahora está muy, pues como centrado en las personas, ¿cierto? Eso es toda una metodología de diseño y no nos podemos dejar de lado. Siempre conocer esas historias, esas motivaciones, las verdaderas necesidades que tienen las personas, eso hace que los productos y que lo que nosotros diseñemos sea mucho más efectivo porque va a tocar realmente, digamos, como la esencia y lo más profundo que tienen las personas. Entonces, pues me encanta eh, escuchar esos comentarios. Vuelvo y reitero la invitación, ¿cierto? Si quieren construir su retazo para la manta, bienvenido sea. Felices pues de unir nuevos retazos a esa manta colectiva y que muchas más personas se sumen a eso y tratemos como de resignificar una cantidad de aspectos del diseño y de la condición humana a partir de la investigación y de la creación. Claro que sí, me parece muy interesante cómo estas conferencias del día de hoy nos han demostrado o nos han proyectado a los panoramas de la identidad y todo el tema de esa construcción social a través del diseño. Comenzamos a dejar de ser los diseñadores, llamémoslo automáticos, que solo están sentados generando y generando y generando, sino comenzamos a tener un poco más de sensibilidad y comenzar a trabajar con una empatía, una estética más local, comenzar a trabajar más, a bajarnos de ese pedestal que creemos que como diseñadores estamos, sino empezar a hacer esa construcción y ese desarrollo social pues a través de nuestra bella profesión que es el diseño, independiente del área del diseño que sea industrial, gráfico, de modas, entre otros. Como podemos ver, tú eres diseñadora industrial y estás trabajando un tema muy textil y enfocado en una experiencia y en un diseño narrativo muy fuerte. Entonces ahí queda la invitación para todos los que nos están viendo, comiencen a encontrar esa identidad y ese matiz social que pueden lograr a través de la bella profesión que es el diseño. Y con esto entonces terminamos la conferencia de Diana y en unos minutos continuamos con nuestro siguiente ponente.